a ver, por ejemplo, este caso que consta de lo siguiente, ¿no? Nos van a dar dos subespacios y simplemente lo que tenemos que hacer es encontrar la intersección de los dos subespacios, de S1 con S2. ¿Sí? Entonces, básicamente la idea es, bueno, si uno lo piensa de esta manera, el sistema está planteado en términos de polinomios, ¿no? De bases polinómicas. Con lo cual, ¿qué es lo que nosotros recomendamos siempre en este caso, ¿no? Primero, que si ustedes están trabajando con subespacios, tratar en la medida de lo posible de pasar todos los, todos los polinomios a base vectorial. Es decir, expresar todo el problema que ustedes tengan, ya sean de polinomios o sean matrices o lo que ustedes quieran, pero siempre que sea posible pasarlo al lenguaje de vectores. Porque básicamente lo que ustedes van a tener siempre es el mismo funcionamiento, ¿sí? O sea, todo lo que sea válido para vectores es válido para el resto de los puntos. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros que tenemos estos dos subespacios, yo voy a trabajar acá con la base de vectores canónicos, ¿sí? De R2, que en este caso son los de, por ejemplo, 1, x y x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, lo primero que vamos a hacer antes de empezar a encontrar, ¿sí?, las combinaciones de S1 y S2 es a tratar de encontrar o expresar las bases de cada uno en función de estos números. Entonces, por ejemplo, S1, ¿sí?, si yo pongo con los coeficientes en este orden, que es el orden preestablecido en la base canónica, que es la base por default, ¿sí?, de este tipo de temas, vamos a tener un 4, un menos 1 y un 1, ¿sí? Para la primera componente, fíjense, 4, menos 1 para x y 1 para x al cuadrado, y luego tenemos 2, menos 2 y 1 para la segunda componente, ¿no? Después en S2 lo mismo, fíjense, acá vamos a tener un 1, un 3 y un menos 2, y luego tenemos un 2, un 2 y un menos 2. ¿Está bien? Bueno, la idea acá cuando decimos que queremos encontrar la intersección de S1 con S2, ¿qué es lo que estamos buscando básicamente? Un vector que pertenezca a los dos a la vez. Entonces, si decimos, por ejemplo, que un vector B pertenece a la intersección de los dos subespacios, estamos diciendo que B pertenece por S1 por separado y a su vez B pertenece a S2 por separado. Entonces, cada uno de los B se puede pensar como una combinación de los vectores de la base que pusimos recién, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la combinación acá. Yo voy a tener para la primera base, voy a tener un escalar A más otro escalar B multiplicado por la base de S1, por ejemplo. Entonces puedo decir que B se puede pensar como si fuera una combinación lineal de esos dos vectores de la base que nosotros estamos viendo ahí hasta el momento, ¿sí? Y si repetimos lo mismo, ¿está bien?, en este caso, para estos vectores, ¿no? Lo que vamos a tener es lo mismo, ¿sí? Entonces en este caso voy a tener, por ejemplo, a esto lo voy a llamar C y D, ¿sí? Y en este caso a esto B2, ¿está bien? Entonces, o B, digamos, que sería lo mismo. Entonces en este caso voy a expresar los dos vectores de la misma forma. Lo que hay que hacer es igualar ambas ecuaciones y básicamente con las ecuaciones igualadas tratar de sacar cuánto nos queda el resultado de cada una, ¿sí? Esa sería como la definición principal. Entonces yo lo voy a plantear ahora con Wolfram, ¿sí? Vamos a escribirlo y vamos a ver cómo nos queda. Entonces, por ejemplo, cuando lo ponemos en Wolfram, ¿qué es lo que yo estoy poniendo? Fíjense, básicamente estamos igualando las dos expresiones de los vectores que nosotros encontramos en cada caso. ¿Está bien? Es lo mismo. Y vamos a tratar de interpretar un poco la solución en estos casos, ¿no? Siempre que nosotros buscamos una intersección, recuerden que es indistinto si la solución que ustedes van a aplicar está en el primero o en el segundo caso, es indistinto, ¿sí? Yo en este caso, como puedo trabajar con A, con B o con algún otro vector. Pero vamos a pensar, por ejemplo, decir, bueno, básicamente nosotros tenemos tres ecuaciones para cuatro incógnitas, ¿sí? Las tres ecuaciones son cada una de las componentes y cuatro incógnitas que son las cuatro escalares de la multiplicación. Con lo cual es lógico, ¿sí?, que lo que nos quede sea, como ustedes ven acá, una variable libre. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, del vector B, si nosotros lo tenemos en este caso, el vector B nos va a quedar como A por 4 menos 1, 1, más B, que en este caso es menos 5 medios de A, todo esto por 2 menos 2, 1, que cuando juntamos todo nos queda como 4A menos 5A, ¿sí? Después tenemos menos A más 5A y después tenemos A
menos 5 medios de A. ¿Está bien? Entonces la intersección de los dos subespacios se puede estar generada por menos A, 4A, acá tenemos 2 medios, menos 5 medios, que es menos 3 medios de A. Y si buscamos un vector generador, esto está mal escrito, pero lo pongo a modo que se entienda, esto nos queda por menos 2, 8 y menos 3. O sea, un subespacio en este caso generado por esto, ¿sí? Entonces la solución que nosotros buscamos es un subespacio que está generado por este vector. ¿Qué es lo que hay que ver ahora de las opciones del choice? Tratar de ir probando uno por uno cuáles son los resultados, ¿sí?, que efectivamente nos dan este tipo de números. Entonces, por ejemplo, vamos acá al choice, ¿sí?, y en este caso la opción correcta, fíjense, vamos a tratar de ver por qué es o no es, ¿sí?, esta que es la que nosotros vemos acá. Si esto nosotros lo pensamos como polinomio nuevamente, este polinomio va a estar generado en este caso por quién, por menos 2 más 8x menos 3x al cuadrado. Pero fíjense que es linealmente dependiente de la solución propuesta por el ejercicio. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces los choice no van a dar exactamente la solución que ustedes están buscando, pero justamente la idea es que a pesar de que no sea así, ustedes sí tengan las herramientas como para chequear y validar que la respuesta siga dando bien. ¿Está bien? Eso sería como el resultado principal. Entonces, básicamente esa es la respuesta del problema.